Hola chicos, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más para que se unan más de sus compañeros e iniciemos, ¿sí? Vamos a dar unos 3 o 5 minutitos, ¿sale? Y ahorita nos vemos nuevamente.
Bueno, pues vamos a dar inicio. Ahorita esperamos que se vayan incorporando los demás compañeros. Y bueno, esta vez, no sé si ya ustedes estuvieron en la plática anterior, que fue de las modalidades de titulación. Sí, ¿alguien me puede decir si estuvo en la plática? ¿No? Yo estuve, Yo pero estuve, pero en la en la dedicación dedicación por... ¿Por diplomado? Sí, Sí, Ah, ok. Bueno, ¿no estuviste en la primera que fue de las modalidades, de todas las modalidades que considera el reglamento? no, en eso ya no. Ah, ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Voy a presentarles para ir revisando las modalidades relacionadas a tesis y de productividad académica, ¿sí? Entonces, creo que el problema es que no sé, a ver, ahorita me dicen si se ve en modo de presentación. Le voy a cambiar y me dicen si pasa. ¿Sí cambia la diapositiva? ¿Me pueden decir? Se sigue viendo normal. A mí no me ¿Normal? cambió. No, Ok, bueno, la voy a dejar así en modo de sin presentación porque creo que es el problema que vamos a tener. Bueno, entonces vamos a ver dos modalidades de titulación el día de hoy, que es por tesis y todo el proceso que deben de revisar para poder elegir a esta opción para obtener el título de la licenciatura en nutrición. Y otra parte es la de las cuestiones donde ustedes pueden desarrollar un producto, un software o quizás a lo mejor hasta elaborar un artículo. Este tiene que ver con la certificación de productividad académica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar lo relacionado a una de ellas, que es la tesis. Como les comentaba, estas modalidades están reglamentadas y las podemos encontrar en el Reglamento General de Titulación Profesional de la UAM. Como les comentaba en la primera plática, este documento lo podemos encontrar directamente en la página de ahí ustedes pueden revisarlo ya más detenidamente. Si tienen algo ya más específico que revisar o que quieran saber, pues lo podemos revisar con ustedes para ver cuál es su duda, ¿no? Entonces, este reglamento incorpora 10 opciones por las que ustedes pueden elegir para obtener el título. Tesis y examen profesional, el examen general de egreso de la licenciatura, que es el que conocemos como el Ceneval, el examen de conocimientos generales, memoria de trabajo y examen profesional, trabajo profesional por etapas, estancia de investigación industrial, certificación de productividad académica, que es otra de las modalidades que vamos a revisar, el diplomado para la capacitación y actualización profesional, y la opción que estaba también considerada hasta antes del 25 de junio de este año era la titulación automática por conclusión de estudios de posgrado. Pero como les comentaba en la plática anterior, cuando ustedes quieren ingresar a un posgrado, por lo general buscan un programa que les pueda dar el apoyo de una beca. Estamos hablando de un programa que sea reconocido por el CONACYT, en el cual pues cada mes les brinda una beca para que ustedes puedan dedicar de tiempo completo a cursar el programa. Entonces, por acuerdo del Consejo Universitario, pues esta modalidad queda suspendida hasta que nuevamente pues la comisión encargada de revisar estos aspectos pues lo retome o ya sea una de las modalidades que se va a eliminar del reglamento. Dado que para ingresar a estos programas los aspirantes ya deben de contar con el título de licenciatura y con su cédula profesional. Entonces, si es una de esas opciones para titularse, pues no contarían con este documento
pues a la hora que quieren ingresar a un programa de posgrado que sea reconocido por el CONACYT. Y bueno, finalmente tenemos a la titulación automática por promedio, que ya la vimos, que cuando ustedes ya tienen un promedio global de 9, pues ustedes pueden elegir esta opción también para obtener el título, que es una de las opciones, digamos, mucho más sencillas en cuestión de trámite, siempre y cuando pues cumplan con el promedio, que ya sabemos que es de 9. En caso de que ustedes hayan aprobado todas sus materias en el tipo de examen de ordinario, pues van a obtener la mención honorífica. En caso de que no haya sido en ese tipo de examen, ya sea en extraordinario o recursada, pues ustedes van a poder también optar por esta modalidad, pero ya en su mención, pues ya no van a poder tener esta mención honorífica, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, estas son las modalidades por las que ustedes van a elegir para poder obtener el título de licenciado en nutrición. ¿Qué nos dice respecto a tesis y examen profesional? Pues bueno, que para esta modalidad tendrán derecho a escoger libremente el tema que ustedes quieran desarrollar, buscando que sea un tema original e inédito y que pues el objetivo principal es que contribuya a resolver una problemática que ustedes ya hayan identificado de acuerdo pues a algún tema en específico que se quieran pues dedicar a estudiar para hacer esta tesis. A lo mejor sea diabetes, enfermedades crónicas, no sé, estudiar algún tema que sea de su interés, porque pues ya saben que para realizar una tesis pues hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces dice que tiene que contribuir al conocimiento de la carrera del cual pues ustedes se están formando y que contenga cuestiones de interés local, regional y nacional. Entonces, el impacto que debe de tener este documento no solamente se debe de quedar aquí en la facultad, sino que pues con ello se busca solucionar un problema que tenga pues alcance sea mucho más grande, sea ya en el ámbito nacional y quizás pues rompa esas fronteras y pueda irse hacia otros lugares, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir libremente el tema que desean estudiar o que desean pues verificar, ¿no? En el artículo 5 nos dice que los interesados en esta modalidad deberán solicitar su registro de tema mediante un formato que será proporcionado por la dirección de la Facultad de Nutrición. Entonces, ustedes deben de hacer todo un proceso formal para que quede debidamente registrado su título de tesis. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar que no sea el mismo título que se presenten dos alumnos, ¿no? Quizás el enfoque que de uno a otro sea diferente, pero sí debe de haber un registro de ese título, ¿no? Entonces, el artículo 12 nos menciona que la exposición y defensa del trabajo tendrá por objeto acreditar que el sustentante conoce a fondo el trabajo que está desarrollando y que tiene la formación académica y juicio crítico en los temas de su área de formación. Por eso les comentaba que debe de ser un tema que realmente a ustedes les interese, porque se van a adentrar, van a buscar información, van a hacer quizás la metodología que utilicen va a ser de campo, no sé, X actividades que ustedes puedan desarrollar para recabar información de acuerdo al tipo de tema que realicen. Entonces, debe de ser de un tema que a ustedes realmente les interese, porque pues precisamente para que ustedes se adentren y busquen toda la información que les dé todos esos elementos para que puedan desarrollar su trabajo de tesis, ¿no? Una de las características que tiene esta modalidad es que el trabajo se realiza de manera individual. Muy pocas de las modalidades que considera este reglamento permite que se trabaje con dos personas. Por lo general es de manera individual, salvo el caso de que el tema sea demasiado extenso y que se requiera pues que dos o más personas puedan trabajar en ello, pero esto también debe de ser sometido a consideración del Consejo Técnico para que autorice, de acuerdo a la amplitud del tema que van a trabajar,
pues ya se ha probado si se puede incorporar a alguien más para que pueda trabajar. Obviamente, pues esa persona también estaría buscando obtener el título por esta misma modalidad. Entonces, eso es lo que nos menciona el reglamento en cuestión de cómo vamos a elegir el tema, de qué manera administrativamente tenemos que hacer pues ese registro del título que vamos a estar trabajando, la profundidad, digamos, qué es lo que debemos de hacer para que podamos defender ese documento y pues que lo debemos de trabajar de manera individual. ¿Cuándo iniciar con mi trabajo de investigación para el desarrollo de la tesis? Esa es una pregunta muy recurrente. ¿Cuándo es como el tiempo? El tiempo refiere a qué semestre de mi carrera voy a poder hacer o empezar a trabajar mi tesis. Recuerden que ustedes son hasta aún cuando están realizando el servicio social. ¿Por qué? Porque tanto las prácticas profesionales como el servicio social tienen créditos. Entonces, estos créditos todavía ustedes no los ven reflejados en su Cardex. Entonces, los primeros pasos que ustedes tienen como para poder iniciar este trabajo es a través del seminario de investigación que se da en el 7º semestre. En este seminario de investigación ustedes van a poder como indagar la parte básica para poder desarrollar un protocolo de investigación. ¿Cómo? Pues ustedes es como van a realizar el esquema de lo que ustedes quieran investigar, ¿no? Ya sea desde plantear un objetivo, una hipótesis, revisar algunos aspectos ya del marco teórico, la metodología. Entonces, ya lo van a poder realizar desde 7º semestre. En seminario de investigación 2, ahí es cuando ustedes ya empiezan a escribir más sobre la tesis, porque ya se documentaron, leyeron diversos artículos, libros, no sé, revistas, dependiendo pues del tema que ustedes quieran investigar, pues así es donde van a estar buscando esa información. La experiencia que se tiene es que sus compañeros, ya egresados, los cuales ya se titularon por esta vía, han iniciado su trabajo desde las prácticas profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se están yendo a lugares donde, ya sea que es por interés, que a lo mejor buscaron el apoyo de un investigador, tanto de la facultad como de algunas facultades de la universidad, también hacia escenarios externos, ya sea en Morelos o fuera del estado, donde también los motivan a que puedan desarrollar un trabajo de tesis. Entonces, desde las prácticas profesionales ya están iniciando con el desarrollo de su tema de investigación ya para formalizarlo ya en un trabajo de tesis. ¿Y cuándo se formaliza? Pues cuando nosotros metemos una solicitud al Consejo Técnico para que se revise y apruebe el título de mi tesis, ¿no? Entonces, como les comentaba, otra de las opciones es que puedan abordar a los profesores investigadores, ¿no? Una vez que ustedes conozcan los proyectos que realizan, cuáles son las líneas generales de aplicación del conocimiento que están trabajando, ustedes se dirigen con ellos y ya les platican todos los proyectos que están desarrollando. Y si es de interés o si alguno de ellos les llama la atención, ustedes pueden incorporarse a trabajarlo directamente con ellos, aún no estando como en esta actividad de la práctica profesional o el servicio social. Entonces, como les comentaba, para iniciar con este proceso se debe de registrar el título del trabajo que va a desarrollar y turnarlo al Consejo Técnico para su aprobación. Además, dice que debe de estar definido un protocolo de investigación en director o directora de tesis. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes deben de tener ya toda esa base en cuestión de metodología, o al menos ya tener definido un objetivo y la hipótesis. ¿Para qué? Porque esto es lo que les va a dar así como luz hacia dónde quieren dirigir su trabajo. Entonces es muy importante que ya se tenga definida esta parte, ¿no? Y bueno, ¿cómo voy a elegir al director o directora de tesis? Como les comentaba, pueden acercarse a un profesor investigador de tiempo completo de la facultad
que seguramente ustedes ya los identifican porque los han tenido con alguna materia o en el propio semestre de investigación. Pueden localizar a la doctora Olin Celeste Martínez Ramírez, a la doctora Susana Salazar Piña, la doctora Margarita de Lorena Ramos García, la doctora América Ivette Barrera Molina, la doctora Vanessa Guerrero López, la doctora Araceli Ortiz Rodríguez, el doctor Manuel Rivera. También pueden acercarse a él o a la doctora Alejandra Terrazas. Ellos son los profesores investigadores de tiempo completo de la facultad, con los cuales pueden acercarse y revisar los proyectos que ellos tienen y ya puedan incorporarse con ellos a trabajar en algún proyecto. A lo mejor no precisamente va a ser una tesis. Algunos de sus compañeros se han acercado para las prácticas profesionales y bien han colaborado con ellos para la publicación de artículos. Entonces, son como estas actividades que ustedes pueden ir trabajando con ellos. Por otro lado está el investigador de escenario de práctica profesional o servicio social, que en este caso lo vamos a llamar director externo. Con estos investigadores, les puedo comentar de algún lugar, del Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cardiología, del IMSS, del ISSSTE, que son en los espacios a donde los motivan a hacer una tesis. Entonces, a estos escenarios cuentan con un área de enseñanza en donde también se están desarrollando proyectos. No solamente siguen formando a nuestros alumnos, que en este caso ustedes se siguen formando en estas actividades, sino también a su personal lo siguen formando. Entonces, en estas áreas de enseñanza es donde están estos investigadores. Entonces, bien pueden acercarse a ellos y, como les digo, en algunos escenarios ya desde que se elabora el convenio se queda ahí explicitado que tanto el practicante como el prestante de servicio social, como parte o como producto de estas actividades, debe de haber como producto final el desarrollo de una tesis. Entonces, desde ahí se va motivando para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. Entonces, tenemos estas dos modalidades, que su director sea interno o externo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, todo claro. No, ninguna. Okay. Sí, perfecto, seguimos. Entonces, ¿qué documentos debo entregar para el registro del título de la tesis? Como punto número 1 debemos entregar la solicitud de registro del título de tesis, en donde voy a decir, esta solicitud tiene que ir dirigida al presidente del Consejo Técnico, que en este caso es la maestra Jessica López Bucio Fabián, quien es nuestra directora actualmente y que también es presidenta del Consejo Técnico. Entonces, a ella va dirigida el oficio, donde ustedes manifiestan que van a trabajar una tesis y con tal título, van a colocar su nombre, su número de matrícula y también van a colocar el nombre del director, ya sea interno o externo, ¿no? La segunda es una carta compromiso firmada por el director o directora de tesis. En esta carta compromiso, el director asume esa responsabilidad que tiene como director, como guía en el desarrollo de su tesis, y la firma en la cual se compromete a que se va a concluir el trabajo. Esto es muy importante porque es lo que da pues la seriedad y la formalidad para que ustedes realmente concluyan con ese trabajo de investigación. Entonces es muy importante que revisen que pues la persona con la que ustedes se están acercando como director realmente pueda dedicarles el tiempo para que logren concluir la tesis en el tiempo que ustedes están considerando, en el tiempo que ustedes ya idealizaron estarse titulando. Después tenemos un protocolo de investigación. En este protocolo de investigación, pues ustedes ya van a establecer, pues digamos, como ese esquema muy general, y ahorita vamos a ver los elementos que deben de considerar para presentar este protocolo de investigación.
En el caso de que su director de tesis sea externo, también van a agregar el currículum del director de tesis. Algunos lo entregan de manera sintética, como destacando aquellos proyectos, cursos o en lo que ha destacado este director, y algunos lo entregan pues mucho más extenso. En este caso, un currículum breve que dé cuenta de que tiene el perfil para que dé ese acompañamiento en el desarrollo de su tesis, está perfecto, ¿no? Entonces podrían hacerlo así, tanto extenso como breve, pero que sí deje ver que cuenta con la experiencia, con el perfil, con el conocimiento, para que los pueda dirigir en el desarrollo de su tesis. ¿Qué aspectos son los que deben de considerar para la elaboración del protocolo? Anteriormente era como libre los aspectos que podían entregar para la presentación de su protocolo, que prácticamente era un resumen en donde entregaban lo que es el objetivo, la hipótesis y un poquito de la justificación. Entonces eran como los elementos más sobresalientes que podían entregar. Sin embargo, había quienes lo hacían muy extenso, hay quienes lo hacían muy pequeño, entonces había como muchas dudas sobre el proyecto en sí que iban a estar trabajando. Entonces, por acuerdo del Consejo Técnico, se dio la tarea en la Secretaría de Docencia de trabajar en un documento que permitiera reunir estos elementos que debe de considerar un protocolo de investigación. Entonces, se presentó al Consejo Técnico los criterios para la presentación de protocolos de investigación, el cual es un documento que se va a presentar para la aprobación del título de tesis. Entonces, este documento fue aprobado por el Consejo Técnico el 22 de junio de este año. Entonces, los documentos que se están aprobando ya se están considerando pues, estos puntos, ¿no? que vemos aquí en el recuadro, que son los elementos que debe de considerar el protocolo de investigación. Un título que sea claro, que sea breve, que sea conciso, que realmente nos deje ver así de manera muy breve, pues ya ven, un título es así muy, muy breve, lo que vamos a estudiar. Y algo muy, muy, muy importante y que vale la pena aquí destacar, que este documento, el título debe de estar totalmente vinculado a lo que es la nutrición. ¿Por qué les comento esto? Porque últimamente nos ha sucedido, por ejemplo, que hay alumnos que están desarrollando actividades de servicio social en Zagarpa y que presentan sus títulos de tesis y no tienen esa vinculación con la nutrición, sino que son tesis o temas que se desprenden de proyectos que están trabajando los investigadores en esa institución. Entonces, se les ha regresado los documentos para que a través de su director, y también se les ha asignado un asesor interno para que precisamente logre hacer esa vinculación. Entonces, en este protocolo sí se les solicita que los temas estén directamente vinculados a la nutrición y pues que de ser necesario durante el desarrollo de la misma se podrá asignar un asesor interno que cuente con la formación de nutriólogo para que pueda darle direccionar ese tema y que realmente atienda a una problemática que esté relacionada a la nutrición. Entonces se les está pidiendo que el título sea conciso, específico y reflejar el objetivo del trabajo. Sobre todo que evite esta confusión en su redacción, ¿no? Entonces, a que sea realmente claro. También lleve un pequeño resumen de lo que es la investigación. El marco teórico, pues es que nos va a dejar aquí ver pues todos los antecedentes del tema que vamos a trabajar, ¿no? Y si hay algunas otras investigaciones, qué tanto se parecen o qué tanto nosotros queremos destacar con esta tesis, cuál es el problema que vamos a estudiar, ¿no? Con esta tesis. Y bueno, que en esta parte deberá reflejar la conceptualización del problema,
pues que sea claro, y bueno, que saque una breve descripción de lo que se va a estudiar. Una justificación, ¿no? Que prácticamente aquí vamos a decir el por qué queremos hacer esta tesis, para qué, o sea, qué es lo que vamos o el beneficio que vamos a obtener de desarrollar esta tesis, el objetivo general, ¿no? Después vamos a desarrollar nuestros objetivos específicos, la hipótesis, los métodos. En esta parte de metodología, pues ya vamos a poner cuál va a ser nuestra muestra, cuál va a ser nuestro universo de trabajo a investigar, el diseño general de la investigación, cómo la vamos a estar realizando, si son por etapas, o sea, cuánto tiempo estamos considerando, la descripción de las variables, los procedimientos. También vamos a plantear un plan de análisis de resultados, ¿no? En cuestión de la ética, vamos también pues a resaltar esta parte importante. Por ejemplo, si vamos a incluir sujetos, es muy importante, acuérdense que debemos de darles a conocer una carta de consentimiento informado, ¿no? Sobre los riesgos que conlleva pues participar en un proyecto, ¿no? Pues de la naturaleza que vayan a investigar, y si no va a haber sujetos como parte del estudio, pues lo obviamos, ¿no? Presupuesto o fuentes de financiamiento, si el proyecto que estamos desarrollando está vinculado a otro proyecto, si se cuenta con todo el recurso, ya sea material o humano, físico, para concluirlo. Vamos a integrar también un cronograma que nos permite ir viendo de qué manera vamos a ir desarrollando cada una de las partes de nuestra tesis. Y finalmente vamos a integrar una bibliografía, que es la parte que nos va, pues que nos da sustento a lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Ya cuando desarrollamos la tesis, obviamente, pues todo esto crece más, ¿no? Entonces, estos son los elementos que debemos de considerar para la presentación del protocolo de investigación, con el cual vamos a entregar nuestro oficio, solicitando que se presente en el consejo técnico, con la carta compromiso de nuestro director, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo sepan, porque como les comentaba, antes era de manera libre, pero ahora ya se tiene pues definidos estos puntos que deben de considerar para la elaboración del protocolo. Y bueno, ¿por qué se hizo este documento? Como les comentaba, precisamente pues para ya poder homogeneizar los documentos que se presenten, para poder unificar esos elementos y que todos los protocolos consideren los mismos elementos y permita ver claramente cuál es el trabajo que se va a estar realizando. Entonces, este documento, como les digo, fue aprobado por el Consejo Técnico. Respecto a la solicitud de registro del título de tesis, pues como les comentaba, es un documento dirigido a la maestra Jessica López Fabián, presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Nutrición, en donde decimos, por medio del presente, pongo a su consideración para su aprobación el título de tesis. Aquí colocamos el título, el nombre del alumno, la matrícula, ¿no? Y aquí va a ir firmado por el alumno y por el director de tesis. Y después está la carta compromiso, también va dirigida a la maestra Jessica López Lucio Fabián, ¿no? Y donde dice que por medio del presente le informo el interés de realizar un trabajo de investigación con el alumno, con quien me he entrevistado y le he propuesto desarrollar un proyecto de tesis con el tema tal. Dice, asimismo expreso que estoy en posibilidades de brindarle el apoyo y las facilidades necesarias para el desarrollo. Entonces es muy importante que él se comprometa y que tenga los recursos para que realmente puedan concluir el trabajo que están solicitando se apruebe, ¿no? Entonces, estos son los documentos que ustedes deben de entregar. ¿Qué sucede una vez que entrego ya mis documentos para que se apruebe? Bueno, se turnan al consejo técnico y se revisan en una sesión. Estos documentos se les hace llegar a los consejeros técnicos con anticipación para que tengan la oportunidad de leerlos
y pues hacer observaciones si es que las hay, ¿no? Entonces, se presenta el consejo técnico y de acuerdo pues al que se tenga, si es aprobado, pues bueno, se le informa al alumno que su documento fue aprobado y por lo cual debe ya continuar con el trabajo del mismo, ¿no? Puede ser aprobado con observaciones y bueno, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, pues yo tengo que atender las observaciones. Si en el dictamen dice que estando aprobado tiene que presentarlo nuevamente, pues bueno, se realizan las observaciones y se envía nuevamente al Consejo Técnico solamente para verificar que efectivamente pues se realizaron esas correcciones que se están sugiriendo. Y también puede ser no aprobado. Entonces, cuando sucede esto, porque en realidad pues no hay una coherencia con lo que se está presentando, no está vinculado a lo que es su formación como nutriólogos, o porque hay muchos vacíos en lo que se presentó, entonces se hacen una serie de observaciones, se atienden y nuevamente se técnico para que, bueno, se revise y se presente nuevamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede una vez que ustedes entregan el documento para su aprobación. Ya es muy sencillo, si ya aprobaron, pues ya continúan, ¿no? Entonces, si hay observaciones, las atendemos y de acuerdo a la consideración del Consejo Técnico, si lo envía o no lo envía, pues nuevamente se revisa, ¿sí? Entonces, y una vez aprobado mi título, ¿qué sigue? Ya aprobaron mi título, tal. ¿Cuáles son esos elementos o la estructura que debo de seguir para poder escribir mi tesis, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos elementos que voy a considerar? También la facultad ya tiene definidos los elementos que deben de considerar para poder desarrollar su trabajo de tesis. ¿Y cuáles son estos elementos, no? Bueno, de primera mano, pues una portada en el que se incluye el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el título de la tesis, como podemos ver aquí, ¿no? Bueno, que es una tesis profesional, que para obtener el título de licenciado en nutrición, que presenta, vamos a colocar aquí el nombre del estudiante. En este documento ya se incluye el tipo de letra que se debe usar, el tamaño, ¿no? Entonces, como ven, debemos de acompañarlo de los logotipos, tanto de la universidad como de la facultad. Aquí colocamos el nombre del director y en muchos casos también sus compañeros que ya han realizado una tesis también colocan el nombre de los sinodales. Eso es como muy libre. Si ustedes los desean incluir, lo pueden incluir. Algunos nada más lo dejan con el nombre del director. Si se le asignó un asesor interno, también se coloca. Bueno, y los elementos ya en sí de lo que van a formar ya parte de la estructura de la tesis, considerando ya lo que es la encuadernación, aquí vemos todos los elementos, ¿no?, que deben de considerar, el tipo de letra, el tamaño, ¿no?, que deben de ustedes considerar para poder ya presentar su documento como tal. El texto del documento, ¿no? Aquí también el tamaño de la fuente, los espacios entre las líneas, los márgenes, que eso es muy importante para que a la hora de imprimir su documento, pues el texto quede pues centrado en la hoja. En cuestión ya de la estructura, las páginas, dice mismos datos que en la cubierta, ya en cuestión de lo que es en sí, la estructura de la tesis, pues es un resumen, ¿no? Aquí les menciona cuántas palabras, la introducción, máximo 2 cuartillas, los antecedentes, máximo 15 cuartillas, una justificación máximo de 2 cuartillas, el planteamiento de la hipótesis, los objetivos, general y específicos, la metodología que van a utilizar, el diseño de estudio, el universo de trabajo y muestra, el instrumento de investigación, el desarrollo del proyecto, diseño de análisis estadístico, los resultados, la discusión de resultados, las conclusiones, las perspectivas o recomendaciones, pues esto es opcional si lo quieren agregar o no, pero que muchos de sus compañeros lo agregan.
Las referencias, acuérdense que todas las referencias de los documentos que se elaboran en el área de la salud deben de ir en formato Vancouver, entonces para la tesis también lo agregamos de esta manera. Hay un apartado de anexos que también es opcional. Si, por ejemplo, si realizan cuestionarios, entrevistas, todo esto lo pueden agregar. A lo mejor no todos los que aplicaron, sino nada más uno como ejemplo de entrevista, de cuestionario, pueden agregarlo como anexos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya dentro del cuerpo de la tesis, pues se incorporan ya los resultados. Entonces, ya nada más habría que ir agregando algunos aspectos como anexos que ustedes consideren importante, ¿no? Y una vez, ¿cuál es el procedimiento a seguir una vez que concluyó el trabajo de tesis? Ya concluí mi tesis, consideré todos los elementos que dicen ahí en el documento. Bueno, pues entregar un oficio donde tanto mi director como yo como alumno notifique que el documento ya ha sido concluido. Por lo tanto, pues ya soliciten, se le asignen sinodales, ¿no? Entonces, ya una vez que ustedes entregan esto a la dirección de la facultad, se revisa y se les asignan sinodales. Estos sinodales van a dar lectura a su documento y van a tener un periodo de 30 días hábiles para revisar el documento. En caso de que todavía surjan algunas dudas, pues van a tener que atenderlas hasta que el sinodal diga, bueno, ya atendió todo, me queda claro, va a emitir un voto donde diga que ya se dio lectura al documento y cuenta con el voto aprobatorio, ¿no? Entonces, se van a nombrar a 5 sinodales, de los cuales pueden obtener 4 votos probatorios, ¿no? Entonces, ya con 4 votos probatorios, ustedes continúan con el proceso para la titulación. Vienen con la licenciada Mariela López, que es la que se encarga de hacer todo el proceso para la titulación. Hacen el pago de la titulación y bueno, una vez que ya se hace todo el procedimiento, pagaron y ya se revisa una fecha, se establece esta fecha para el examen profesional. Es muy importante que para llegar a este punto donde digo, yo ya entregué mi documento, ya está concluido, ya mi director ya dijo que ya va a solicitar los modales. Es muy importante que ustedes ya cuenten con su certificado total de la carrera. En este certificado vienen ya enunciadas cada una de las materias que cursaron durante todos los semestres que duró la carrera. Entonces, para que puedan continuar con el proceso de titulación, deben de contar con este documento, ¿sí? Entonces, si ya cuentan con este documento y con todo lo que se requiere para la titulación, pues ya van a poder continuar con este proceso, ¿no? Entonces, es así, entrego el oficio, solicito que se asignen sinodales, se asignan, se da el documento, tienen un periodo de 30 días, lo leen, se hacen observaciones, atiendo, en caso de que ya atendí, ya quedó claro, emito mi voto y puedo continuar con mi proceso de titulación hasta ya llegar a una fecha ya que yo pueda hacer una defensa de mi tesis. Como de esta defensa de tesis, ya se presentan, hay una presentación ante los sinodales, que por lo general dura 20 minutos, después hay una sesión de preguntas y respuestas, donde ya se clarifican algunas dudas todavía que presenten los sinodales, y ustedes es donde hacen pues esa defensa de su documento de tesis, y bueno, una vez que ya delibera el jurado, van a determinar si son aprobados por unanimidad, por mayoría de votos, o si no son aprobados. En caso de ser aprobados, si de acuerdo a la defensa que hagan de su trabajo y reúnen o cumplen con el promedio solicitado, pueden llevar anotada que se les da la mención honorífica. En caso de que el jurado no lo considere, pues no se les da, ¿no? Entonces, esto es como parte del proceso ya en sí,
pues de la defensa de su documento como tal. A ver, me voy a regresar porque al parecer hay una pregunta. Por ejemplo, en caso de no ser que no se apruebe la tesis, ¿se podría volver a intentar? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Y nada más. Gracias. Hasta ahorita no viene nada estipulado en el reglamento que yo recuerde sobre si no la apruebas. Lo que sí, podrías elegir alguna de las otras modalidades de titulación, pero qué bueno que me haces esta pregunta porque hasta el momento no nos ha sucedido, pero habría que revisar detalladamente ese aspecto de la, pues en caso de que no se dé, o no se reúnan, porque si son tres, el jurado está compuesto por tres, el presidente, el secretario y un vocal. En caso de que pues no se reúnan esos tres votos que son necesarios para poder deliberar y decir que están aprobados por unanimidad o por mayoría, déjame checar cómo lo podemos resolver, si habría tiempo para poder arreglar algunos aspectos o ya tendrían que optar por otra de las modalidades. Aquí lo importante es que cuando estén en ese proceso de revisión de los sinodales y que ellos encontraron alguna observación o algo que no les quede claro, es importante que ustedes traten de trabajar en lo posible para que esas dudas queden totalmente despejadas, para que al momento de la defensa de tesis pues sean menos las observaciones que les hagan y precisamente no lleguemos a ese punto de que no sean aprobados, ¿no? Entonces, pero me quedo de tarea este aspecto y en caso de que haya pues algo más específico en el reglamento, se lo hago llegar a la maestra Ana Ivonne para que les haga del conocimiento a ustedes que entraron en esta sesión, ¿sí? Creo que aquí hay una pregunta. ¿Cuánto es el costo de la titulación? En cualquiera de las modalidades que ustedes elijan, el costo del trámite es de 2,005 pesos. Obviamente la modalidad de titulación pues implica un poquito más de gasto. Digo, afortunadamente ahorita por la pandemia pues no se han estado entregando las tesis así impresas, todo ha sido de manera virtual. Que nosotros esperamos que este proceso ya continúe de esta manera, porque también la biblioteca de la universidad pues ya no cuenta con el espacio para poder reunir más tesis, también se han estado entregando de manera digital. Entonces, en este momento pues se estarían, digamos, ahorrando pues la impresión de sus tesis, pero en sí el costo es de 2,005 pesos. Entonces, como ven, y si ustedes saben de otras universidades, esta es una cuota realmente mínima. Yo les puedo decir del Estado de México, porque hay compañeras que son egresadas del Estado de México, que se titularon hace algunos años. Su titulación costó casi 20,000 pesos, entonces si comparamos realmente es mínima, ¿no? Entonces no es muy caro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, yo. Ajá, Al principio ya no entendí muy bien. De lo de la titulación por promedio debe de ser mínimo 9, ¿no? Era lo que había entendido. Pero, por ejemplo, en el caso de que alguien haya reprobado una materia pero alcanzó el promedio, ¿aún así no se puede titular por promedio? ¿O solo ya no se le da la mención honorífica? Solo no se le da la mención honorífica, pero sí puedes titularte por promedio. Ya sea que aprobaste tus materias en ordinario, extraordinario, a título de suficiencia, pero siempre y cuando cumplas con el promedio de 9, puedes titularte por esa vía. Gracias. Sí. ¿Listo? Ok. Y bueno, vamos a continuar con la otra modalidad. ¿Hasta aquí ya no tienen duda de la modalidad de tesis? ¿No? Bueno, vamos a seguir.
Y esta es muy breve porque prácticamente es muy parecida a lo que se trabaja para la tesis. Este es el de certificación de productividad académica. Y bueno, nos dice que por esta opción van a poder trabajar, ¿no? En la creación de un producto, de proyección artística, sistema, modelo educativo original que sea innovador, pertinente y de calidad y que esté relacionadamente con el área disciplinaria de su formación. Eso es muy importante, que todo lo que ustedes trabajen, o sea, se esté relacionado para resolver una problemática de nutrición. Nos dice que este mecanismo de titulación, tanto como la tesis, también es individual, salvo en casos aquellos que el consejo técnico lo determine, pues ya va a ser con uno o dos participantes, ¿no? Entonces, ¿qué productos son los que puedo desarrollar en esta modalidad? Dice que pueden ser el diseño, instalación de tecnología original, el registro de una patente, el diseño y desarrollo de paquetes computacionales, artículos de investigación, que ya algunos de sus compañeros están pues animando a hacer esta parte como de la investigación y poder publicar ya lo que estén trabajando. Obviamente esto es el acompañamiento de algún docente, la producción artística u otros aquellos que el consejo técnico lo determine. Entonces, ¿qué proceso debo seguir para elaborar un producto? Pues bueno, lo que se solicita es que ustedes puedan entregar como un esquema, un formato del producto que van a desarrollar, ¿no? Que sea, pues que contenga a lo mejor una portada, una presentación, el problema que ustedes van a resolver con ese producto, la propuesta, el producto como tal, un modelo, o sea, sin nada más, o sea, como la visión que tenga sobre ese producto que ustedes van a elaborar, el mercado al que va dirigido, ¿no? Es así como un esquema muy general el que deben de entregar para revisar qué tan pertinente es el producto que ustedes van a elaborar. Una vez que este producto se entrega a la dirección, la dirección tiene que buscar a un grupo de sinodales quienes van a revisar la propuesta y si es viable, pues se continúa con el proceso. Y si es viable, pues nuevamente tenemos también un proceso así como lo hacemos con la tesis, de meter una solicitud y una vez si se aprueba, pues bueno, ya lo turnamos así al consejo técnico y bueno, se aprueba, continuamos con el se aprueba o se aprueba con observaciones, atendemos y nuevamente lo presentamos. Si se aprueba, dice que en caso de recibir la autorización del jurado, el aspirante debe presentar un informe de productividad académica que contenga los antecedentes, el marco de referencia, la síntesis descriptiva del proceso de planeación, diseño y desarrollo del producto, sistema, modelo de aportación presentada, referentes de utilidad original, innovación y funcionalidad que caracterizan a su creación y perspectivas de desarrollo del producto, creación o actividad artística o producto artístico escénico. Entonces, en esta parte pues ya es entregar ya de forma mucho más, más formal y ya de cómo se va a desarrollar el trabajo. Entonces, si ven, son aspectos muy parecidos a los de la tesis. Entonces, igual esta modalidad aún no ha sido como una de las opciones de sus compañeros, sin embargo, ya hay interés por esta parte de la publicación de artículos. Entonces, cada vez nosotros también vamos afinando nuestros procesos en cuestión de modalidad de titulación para que ustedes puedan cumplir con todos esos elementos que determina el reglamento. Pero como lo vieron, es muy parecido a lo de la tesis. ¿Qué pasa si en mi defensa del informe me va muy bien, mi producto que presento está pues muy claro y se le ve pues como esa funcionalidad, pues bueno, podrán otorgarme la mención honorífica, ¿no? Si el sínodo lo considera que pues es pertinente y de acuerdo a la defensa que hagan de él, pues van a poder
o mención honorífica. En caso de que el jurado determine que no, pues en esta modalidad sí menciona que deberán elegir alguna de las otras modalidades de título, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna duda, pues pueden escribirme al correo de martinez@uen.mx o bien al correo de la maestra Mariela López Martínez a titulacionespacnut@gmail.com, quien les podrá apoyar ya con cuestiones de titulación y también algunos aspectos sobre las modalidades, ¿sí? Pero ya las modalidades ya más enfocada a cuestión de trámite administrativo para poder trabajar ya en su documento como tal. Pues chicos, esto es lo referente a la modalidad de tesis y de productividad académica. No sé si tengan alguna duda sobre esta última modalidad que revisamos. ¿No? No, gracias. Ok, bueno, entonces les voy a pedir de favor, si en el chat me pueden anotar su nombre completo y el grupo para que yo pueda pasar un registro de los asistentes en esta plática. Yo tengo una pregunta. Adelante, Frida. ¿Cuáles consideraría que serían las ventajas de titularse por tesis? Pues bueno, mira, todo va en función de los intereses profesionales y personales que tengas. Si tu interés o tú estás visualizando a futuro poder ingresar a un posgrado, les menciono que también para los posgrados hay quienes nos forman en la parte profesional y hay otros que forman orientados hacia la investigación. Si tu interés es trabajar pues en un posgrado donde quieras investigar sobre un tema en específico, pues desde la licenciatura te sirve formarte en este aspecto de la escritura. ¿Por qué? Porque en un posgrado recuerden que pues en su mayoría son su única opción de titulación o obtener el grado es por tesis. Entonces, obviamente pues nos deja gran conocimiento porque adentramos a investigar sobre un tema interés, que a lo mejor eso nos permite, como en un futuro, especializarnos sobre un área que nos interese, ya sea en el área clínica, en el área comunitaria, en el aspecto de, no sé, de servicios de alimentación, o inclusive en la parte de investigación, ¿no? Sobre algún tema en específico. Entonces, esas son las ventajas que te permite realizar un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, dependiendo de los intereses profesionales, como te comentaba, a lo mejor tú ya viste que en la UNAM está una maestría que te interesa, bueno, pero parte de sus requisitos, ¿cuáles son? Pues que desarrolles un protocolo de investigación. Entonces, cuando tú ya hiciste una tesis, pues toda esta parte de la escritura se te facilita demasiado. Entonces, con las mínimas de dificultades, pues estarías cursando un programa de maestría. Entonces, pues esas son muchas de las ventajas. A lo mejor por un interés personal, solamente quieres desarrollarla porque te interesa un tema, pero no precisamente porque quieras realizar un posgrado, sino simplemente porque quieres estudiar más a fondo sobre ese tema. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Ingrid? Por ejemplo, mi campo de especialidad, o sea, la que a mí más me interesa es el área clínica, por ejemplo. Entonces yo estaba como muy indecisa si realizar tesis o irme a diplomado. No sé como qué consejo me podrías dar para realizar tesis o diplomado. Mira, el diplomado te forma ya sobre algún tema ya más específico, por ejemplo, decir nutrición deportiva, ¿no? Que está en el área clínica,
pero ya te especializas sobre un tema, sobre la nutrición deportiva. Entonces, a lo mejor a ti te interesa esa parte, pero también a lo mejor te interesa saber, no sé, cómo ciertos alimentos que se venden en el mercado te ayudan efectivamente como, no sé, como complementos, ¿no? A tu alimentación en el deporte, no sé, de cómo puedes ir jugando pues este tipo de información, ¿no? Entonces, si te interesa como profesionalizar sobre un área, pues un diplomado te va a ayudar, pero si te interesa estudiar cómo estos productos afectan en la actividad deportiva, pues Ajá, obviamente como algo más específico, ¿no? una tesis te va a ayudar a indagar cómo benefician o no estos productos a un deportista. Ujú. Oh, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Itzel, ¿qué pasó? Hola, mi duda también es respecto con lo de los diplomados. ¿La UAM oferta diplomados o qué escuelas lo ofertan y más o menos el precio? ¿Cómo está eso? ¿Desde qué semestre tomarlo? ¿Cuánto Sí, dura? sí, para opción de titulación, el diplomado, ustedes deben de cursarlo cuando ya cursaron su última materia. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una invasión de ciclo. Si ustedes aún están cursando alguna materia y ya tomaron un diplomado, no se les puede tomar como opción de titulación. Entonces, deben ya de tener todas sus materias cursadas, incluida la práctica profesional y el servicio social, y anotado ya en su Cardex para opción de titulación. Es muy importante que sepan que los diplomados que se ofertan en la Facultad de Nutrición son los únicos que pueden tomar como opción de titulación, ¿sí? Porque estos deben de estar aprobados por el Consejo Técnico y que efectivamente lo que se les va a impartir, pues abona al perfil que ustedes desarrollaron durante su carrera. Entonces Los- sería, por ejemplo, perdón, sería terminando el noveno semestre. El noveno semestre, ajá. Entonces, Ujú. por ejemplo, si tú entregas tu certificado, tu certificado de social hoy, ¿no? Y el diplomado empieza en 15 días, está perfecto. Pero si el diplomado empieza hoy y tú entregas tu certificado de servicio social en 15 días, no está bien, porque se está invadiendo el ciclo. Tú debes de cerrar tu ciclo en cuestión de que en tu Cardex se agreguen los créditos para que puedas ya continuar con el diplomado. Entonces eso es muy importante. En cuestión ¿Duración? de los costos, aproximadamente, bueno, varía, pero va entre 14,000 a 17,000 pesos, dependiendo también del diplomado, del tema que se revise, y duración aproximadamente son 6 meses y solamente se imparte los viernes y sábados. Uh-huh. Ok, tengo una duda con respecto, ahorita que mencionaron noveno semestre. En noveno semestre ya no llevamos materias, ¿o sí? No, en noveno semestre no llevan materias, pero acuérdense que el servicio social tiene créditos. Entonces, una vez que ustedes, Es como una materia más. es como una materia más, exacto, tú cuando estás en práctica y la terminas, aún debes 15 créditos que no vale el servicio social. Entonces, tú tienes que entregar tu certificado para que se te anote en tu Cardex y ya tengas el 100% de créditos cursados. Y en dado caso de que el servicio social lo termine antes, ¿aún así tendría que cursar el noveno semestre? Lo que pasa que tú no puedes hacer el servicio social si no haces la práctica. ¿En qué semestre estás ahorita? En séptimo. En séptimo. Tú vas a práctica profesional y dura un semestre aproximadamente. En un semestre tú haces la práctica. Después de eso ya haces el servicio social. El servicio social, ya sea que lo hagas en escenarios donde solamente cumplas 750 horas, que son en el área de investigación, servicios de alimentos, en investigación, pero si vas a escenarios como el de salud, que sea ISSSTE, IMSS, Instituto Nacional de Salud Pública, debes de cubrir un año. Entonces ahí te llevas noveno y décimo semestre. Entonces tú debes de tener ya completo el servicio social
para que ya se te anoten tus créditos. Eli, Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Y de qué? y por ejemplo, ves que para el servicio social, ahorita por lo de la pandemia, bueno, nos permitieron estar en escenarios privados y son de 6 meses. No, o sea, si entro a un lugar privado con 6 meses, igual me acreditarían todas las, o sea, todo lo necesario para poder ya iniciar el diplomado, Sí, todos en los cuanto tú créditos. ya. Ajá, exacto. Si tú, digo, por toda la situación que se dio de la pandemia, los enviaron a un escenario particular con autorización de la dirección, supongo, ¿no? Esto lo revisaron con la maestra Darín. Sí. Entonces, si esto lo revisaron o sea, si se les fue permitido, ustedes entregan su documento de liberación y ya se les anotan los créditos correspondientes y ya no tendrían mayor problema. Ah, ok, ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues ya anotaron sus nombres, ¿verdad? Y ya si tienen alguna duda ya más específica, pues pueden mandarme un correo o ya con la maestra Mariela. ¿Qué pasó, Harumi? No es una duda como tal, era una petición, si es de que por favor podría, era sobre si se podría, o sea, esta reunión se podría subir quizá después a YouTube para si tenemos dudas o no recordamos algo, consultarlo. Sí, sí, también se las vamos a mandar y está pendiente que envíe también la de todas las modalidades, que fue la primera plática que di, pero sí, ¿Van a Gracias. subir también el del diplomado, Eli? sí, voy a, Ya se sube. a comentarlo con la maestra Ana para que también la suban, ¿sí? Va, El del gracias. diplomado ya está arriba, digo, por Sí, si quería vale, consultarlo. Ah, ok. ¿Está en la página de la Facu? la página de la facultad, ajá. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias chicos, cuídense mucho y cualquier duda, pues ahí vieron los correos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.